Muchas gracias, Armando. El turno correspondiente es del doctor Alberto Olvera Rivera, investigador titular del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, doctor en Sociología por la New School for Social Research de New York, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia, Premio al Decano 2007, especialista en estudios sobre la sociedad civil, la participación ciudadana y la innovación democrática en México y América Latina. Sus más recientes publicaciones son con Ernesto Isunza, Democratización, Rendición de Puentes y Sociedad Civil, publicado en el 2006, y con Evangelina Danino y Aldo Fianfichi, La disputa por la construcción democrática en América Latina. El doctor Alberto Olvera es miembro del comité editorial de La Palabra del Hombre. Alberto, te dejamos la palabra. Muchas gracias, Mario. Un gusto estar aquí en este importante evento. Quisiera empezar por mencionar a todos aquí presentes, porque muchos jóvenes aquí presentes no habían nacido cuando se desarrollaron los acontecimientos que estamos mencionando, que estos últimos 20 años han sido escenario de enormes transformaciones, no solamente los procesos abiertos por la llamada caída del muro de Berlín, sino cambios monumentales en América Latina, que es importante tomar en cuenta como contexto de cómo en México vivimos o recibimos la propia caída del muro. Quisiera empezar por recordar que en los años 70, se tuviera buena parte de los 80, en casi toda América Latina había dictaduras militares, varias de ellas sangrientas. Había habido un proceso revolucionario triunfante en 1979 en Nicaragua, que había impulsado muchísimo entonces las expectativas revolucionarias en general de la izquierda de América Latina. Estaba en proceso desde principios de los 80 una revolución, una guerra civil de facto en El Salvador, que desarrolló un importante movimiento de solidaridad en México y a nivel mundial. Y al mismo tiempo, digamos, se producía aquí en nuestro país una crisis terrible ya del viejo sistema priista. Se habla de la década perdida de los 80s aquí en México, una crisis como la que vivimos este año, nada más que prolongada durante casi toda la década, ¿no? Una década de cero crecimiento, hiperinflación, una época muy difícil para este país. Entonces, en ese contexto, digamos, es que se va a producir esta caída del muro. Curiosamente, ya desde 1983 da inicio en América Latina un proceso de redemocratización. Empieza en Argentina, digamos, con la caída de la dictadura militar, por estupideces de la propia dictadura militar, que quiso recomponer su crisis de legitimidad invadiendo una isla cuya propiedad reclamaba Inglaterra, y entró en una guerra, la perdió, y entonces los militares tuvieron que salir del poder por la puerta de atrás, para fortuna de los argentinos. Y siguió, digamos, con la democratización de otros países, pronto, digamos, ¿no? Como Uruguay, hacia 1990 en Chile, en Brasil, que es una situación especialmente importante para América Latina, ya una redemocratización en marcha desde 1985, hay la nueva constitución en 1988, y digamos es un proceso que parece imparable en América Latina. Mientras tanto, México sigue en la misma situación hasta que en 1988 en este país hay unas elecciones que muchos consideramos fundacionales de la transición a la democracia mexicana, en donde por primera vez se plantea una verdadera oposición electoral al régimen por la vía de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, en ese momento recién separado del PRI, y una elección, insisto, 1988, que se da en el contexto de una crisis terrible, les decía, una crisis económica terrible, y que condujo a un mega fraude electoral, porque es el fraude electoral más impresionante en la historia mexicana, en donde Cuauhtémoc Cárdenas es despojado de su triunfo y llega Carlos Salinas, que va a ser el presidente que lleva a cabo de una forma bastante radical un proceso de transformación neoliberal en México, que ya había empezado.
Entonces, este es el contexto general. Curiosamente, las demás democracias de América Latina, las democracias que recientemente emergían, combinaron de una forma o de otra las nuevas libertades democráticas después de las dictaduras con la implantación igualmente de modelos neoliberales. Especialmente cierto esto en Argentina, donde ya había habido una primera fase radical neoliberal, pero después, en los años 80, con el presidente Menem, se llevó a cabo la culminación radical de este proceso. En Brasil también se llevó a cabo un ajuste neoliberal importantísimo en esos años, con diversos presidentes. Y por supuesto, la única excepción, digamos, sería Chile, donde el proceso de ajuste neoliberal lo implantó la propia dictadura militar completo, digamos, antes de la redemocratización. Entonces, en México tenemos 1988, una gran crisis, y en 1989, precisamente el año del cual estamos hablando, se funda el PRD, que es, digamos, la alternativa democrática a través de la cual la izquierda se organiza justamente para aprovechar esa ventana electoral antes inexistente como una vía potencial de cambio. La fundación de este partido significa un cambio monumental en la izquierda mexicana, que se da poco antes de la caída del muro, porque significaba, digamos, la generación de un consenso acerca de que vías pacíficas y democráticas eran viables en este país para lograr una transformación del autoritarismo mexicano. Hasta antes de ese momento había habido dos tendencias dominantes, una que venía de la izquierda institucional, el Partido Comunista, después convertido en Partido Socialista Unificado de México en los años 80, que había tomado ya la vía electoral desde mucho tiempo atrás, y por otro lado una izquierda social, básicamente maoísta, pero también con otras tendencias, que se oponía radicalmente al uso de las elecciones y tenía todavía una perspectiva revolucionaria. A partir de la creación del PRD, digamos, se da básicamente una fusión de todas las tendencias bajo este horizonte democrático. Hemos de decir, bajo la expectativa de que muy pronto ese partido sería la mayoría y gobernaría este país. O sea, la izquierda se unifica y todo el mundo va a dar al PRD, creyendo que, dado que Cárdenas había ganado las elecciones del 88, en la siguiente elección libre que hubiese, cuando hubiese una elección libre, sería la izquierda una mayoría automática, digamos. Entonces, esta creencia colectiva compartida es la que produce, digamos, esta transformación. Bueno, entonces, en parte porque todavía estaba viva la revolución nicaragüense en 1989, porque se produce, porque está el PRD como una alternativa importantísima para la izquierda mexicana, porque todavía continuaban los estertores, digamos, de la revolución salvadoreña, y en parte también porque estaba Cuba aquí, muy cerca de nosotros. Realmente en México no se produce un balance crítico, digamos, de lo que había significado la caída del muro. Creo yo que la asimilación, digamos, de lo que significaba históricamente este proceso fue mucho más lenta, sesgada y en todo caso parcial en México que en otros países, por esta situación particular, digamos, de lejanía de lo que había significado el socialismo realmente existente en Europa Oriental, algo que no se conocía, que no se vivió, que estaba totalmente ajeno a nuestra práctica, con la excepción de Mario y algunos otros colegas que estudiaron en Polonia, ¿no? en esa época, pero de ahí en fuera muy pocos sabían qué era eso, francamente. Tampoco se sabía mucho de Cuba, para ser francos, digamos, había un gran proceso de solidaridad, una simpatía política, histórica, incluso por afinidades históricas, de procesos revolucionarios entre México y Cuba, pero tampoco había un conocimiento muy directo de lo que estaba sucediendo al interior de la isla, de tal forma que aquí este ajuste de cuentas, digamos, no se da muy completo y en todo caso asume un carácter parcial. Por otro lado, además hay que decirlo, en la época de Salinas vivimos el ajuste neoliberal brutal, digamos, en esos años, además una represión masiva sobre el PRD que costó muchas vidas en los primeros años 90, de tal forma que no había ninguna condición que permitiera, digamos, bajarle al radicalismo político, porque vivíamos cotidianamente todavía los estertores del autoritarismo priista más fuerte. Además de un ajuste con enorme costo social, que además estaba significando la destrucción de los símbolos históricos de la Revolución Mexicana, básicamente el fin del reparto agrario a través de un cambio constitucional, además de la apertura, la privatización de empresas públicas y otras cosas
que rompían con el imaginario que se había construido en México de lo que significaba el Estado como garante de la justicia social. Si algo nos enseñó el PRI a lo largo de décadas y décadas de su régimen autoritario, fue que el Estado estaba ahí para garantizar la justicia social. Nunca lo hizo, nunca lo hizo. Un país injusto, miserable, pero eso sí, desde el punto de vista cultural e ideológico, pensábamos que en efecto el Estado, la propiedad del Estado, y el Estado era la garantía de la soberanía, la garantía de la justicia, etc. Nunca se cumplió ninguna de las dos cosas, pero imaginariamente teníamos ese proyecto en la cabeza. Entonces la izquierda mexicana retoma o recoge un proyecto que es abandonado por el régimen. O sea, el neoliberalismo significa dejar atrás el proyecto nacionalista revolucionario. Entonces, en parte por la caída del muro y el desprestigio del socialismo, y en parte porque el proyecto nacionalista revolucionario, que era ideológicamente hegemónico en México, es abandonado por el régimen neoliberal, entonces la izquierda recoge el proyecto nacionalista revolucionario como su proyecto, con un matiz de izquierda, si ustedes quieren, pero ya no como un proyecto socialista. Entonces hay una transformación de facto del pensamiento de izquierdas en México hacia una especie de socialdemocracia moderada, que de facto eso significaba el PRD, un abandono de las perspectivas revolucionarias, y entonces hay, digamos, más o menos un proceso similar al que vive mucho de la izquierda mundial a través de la caída del muro, pero digamos por razones propias e internas y no tanto por hacer un saldo de lo que había pasado con la caída del muro en la Europa central y oriental. No solamente pasa esto en México, creo que también en América Latina no hay un ajuste de cuentas completo, porque, insisto, las situaciones materiales son terribles, el liberalismo rampante, la injusticia social, democracias bastante fallidas en sus capacidades de resolver los problemas sociales y económicos de la población, de manera que sigue vivo, por supuesto, la necesidad de una transformación radical del orden social. Y si bien el imaginario socialista ya no puede usarse como la referencia programática compartida, sigue habiendo, digamos, una tendencia, una necesidad de transformación que no logra expresarse claramente como una alternativa distinta, ¿no? Entonces, tenemos esta paradoja, digámoslo así. En el caso de México en particular se desdibuja casi por completo la izquierda desde el punto de vista ideológico y organizacional, porque el PRD es hegemonizado, digamos, por los expriistas, básicamente. Tenemos entonces el liderazgo primero de Cárdenas, después de López Obrador, que ninguno de los dos tiene nada que ver con el socialismo, los dos son nacionalistas revolucionarios convencidos, punto. No hay nada de izquierda, digamos, en ese discurso. Y por consiguiente lo que tenemos es precisamente esta especie de adecuación socialdemócrata, digamos, en la izquierda mexicana partidaria organizada. Y los otros partidos que se reclaman de izquierda, el PT y Convergencia, pues son, como saben ustedes, negocios familiares, ¿no? Que no tienen nada que ver con ninguna ideología ni proyecto, ¿no? Entonces, lógicamente lo que se pierde es una perspectiva de transformación revolucionaria. Sin embargo, hay un actor social que la trae de regreso a nuestro país, que es el EZLN en 1994. La emergencia del movimiento indígena crea en México una nueva expectativa de transformaciones radicales, por eso la gran simpatía por el movimiento, digamos. Y de nuevo tenemos esta mezcla, ambivalencia, digamos, actitud ambivalente frente a la idea de una revolución que ya no sabemos exactamente cómo se va a llamar, digamos, pero tenemos todavía en nuestro horizonte la idea de que la transformación en México puede darse por vías revolucionarias y de alguna forma expectativas de transformación radical, incluso tal vez socialista para muchos. Ahora bien, insisto en que toda la izquierda partidaria y el establishment intelectual se volvió socialdemócrata por completo, se volvió incluso nacionalista revolucionario como retorno. No tenemos ya esta tendencia, la desaparición virtual del EZLN en los últimos tiempos, incluso va cerrando la posibilidad de este radicalismo, ¿no? que vivimos anteriormente. Y en el resto de América Latina suceden dos cosas que cambian, digamos, este contexto. La primera es que en Brasil, que es el país, la mitad del Cono Sur y la mitad de la población de América Latina, llega al poder por la vía electoral Lula hace ya casi 8 años, y esto lleva al poder a una izquierda que era la izquierda más auténticamente nueva de América Latina, digamos.
digamos. La única izquierda fresca que hubo en este continente fue el PT, porque surgió de nuevos movimientos sociales, de una fusión de nuevo sindicalismo, nuevo movimiento urbano popular y con una presencia intelectual fuertísima, de tal forma que el PT representaba verdaderamente la izquierda como movimiento social en el sentido fuerte de la palabra y como movimiento cultural, cosa que nunca logró establecerse en otros países, así en ese conjunto, como fuerza social y cultural simultáneamente. Entonces, la llegada del PT al gobierno, que además ya había ocupado gobiernos estatales y municipales en años anteriores, significó, digamos, la implantación, el intento de implantación de un modelo realmente de izquierda desde el gobierno, digamos, por un partido auténticamente de izquierda, emergido, digamos, de una tradición totalmente nueva, no populista, no nacionalista revolucionaria, no socialdemócrata. El PT venía de una tradición de izquierda radical. Entonces, esto es muy interesante como proceso, digamos, que hay que tomar en cuenta. Por supuesto, ¿qué sucede en Brasil? Que el presidente Lula es un presidente pragmático, entonces decide hacer lo único que él cree que se puede hacer, que es combinar el neoliberalismo establecido claramente como política económica con una serie de transformaciones en la política social que no son tampoco muy radicales, que no significan una modificación radical del orden de cosas, pero que sí le dan el estatuto de ciudadanía a muchos de los pobres de Brasil, sobre todo por la vía de las transferencias directas a través de un programa que se llama Bolsa Familia, muy parecido a Oportunidades, que sin embargo cambia radicalmente desde el punto de vista cultural la vida pública en Brasil. Los pobres en Brasil eran verdaderamente desposeídos. En Brasil ni siquiera el discurso político, digamos, los tomaba en cuenta, como en México. Aquí todo el mundo apela a los pobres y todo el mundo habla en lugar de ellos, ¿no? Pero en el caso de Brasil, no. Ser pobre era ser paria, punto. Entonces, realmente gran transformación cultural en Brasil tiene que ver con este reconocimiento simbólico de los otros y en ese sentido el otorgamiento de un estatuto de ciudadanía a una inmensa mayoría de la población. Mientras tanto, el otro proceso pues es Chávez, Bolivia, Ecuador. El surgimiento entonces de esta nueva izquierda, en el caso particular de Chávez, que se llama ahora, más recientemente, socialista del siglo XXI, que trae de nuevo al foro la necesidad de discutir qué diablos es eso, qué significa el socialismo, si es viable o no, y a dónde conduce, sobre todo para un país como el nuestro que, como ustedes lo viven cotidianamente, igual que yo, sigue siendo controlado por el PRI, básicamente, sigue siendo el partido que gobierna, aunque haya presidentes del PAN, para todo fin práctico, los que gobiernan es el PRI, de manera que no hemos salido todavía de la situación, digamos, básicamente autoritaria desde el punto de vista político que teníamos anteriormente. Tenemos elecciones libres, sin duda alguna, pero no tenemos una opción real, digamos, de salida. El modelo económico y las prácticas políticas pre-2000 siguen siendo hegemónicas, como todos lo podemos constatar, especialmente en Veracruz, ¿no? Donde nos toca vivir el PRI prehistórico, además, ¿no? Entonces, como tenemos esa situación, digamos, en este país, es evidente que estamos hoy en este proceso de tener que volver a rediscutir los fundamentos de un proyecto alternativo, dado que en nuestro país se perdió la discusión o el debate de lo que significaba un proyecto alternativo. Lo que llama López Obrador un proyecto alternativo de nación es básicamente la recuperación de un proyecto nacionalista revolucionario. Si ustedes ven los 10 puntos que acaba de decir este domingo pasado López Obrador, lo pueden comparar perfectamente con el discurso de Cárdenas en 1988, lo pueden comparar perfectamente con los discursos de Echeverría en los años 70, lo pueden comparar perfectamente con lo que se decía en el postcardenismo por algunas tendencias del PRI. O sea, no hay verdaderamente ninguna ruptura ideológica, es una repetición cíclica del proyecto nacionalista revolucionario sobre todos sus elementos morales. Entonces, como eso no es una alternativa, como que claramente la historia demuestra en México, digamos, que estos proyectos estatistas, desarrollistas, no han sido una alternativa, evidentemente hay una necesidad de tener un proyecto distinto y de recrear una izquierda donde no la hay, ¿no? Donde desapareció para todo fin práctico, en el caso de México, como es también el caso de otros países de América Latina, donde la izquierda desapareció por completo. Tal vez el caso más dramático es el de Perú, ¿no? Donde la izquierda simplemente no existe, digamos, desde el punto de vista organizacional. En el caso de Chile, donde tuvo que convertirse a una especie de democracia cristiana con algún elemento, ¿no? Ahí medio de discurso socialista, pero digamos que en realidad
es totalmente neoliberal el establishment político en Chile, no hay ni izquierda digna de ese nombre. O en Argentina, donde tampoco la hay, excepto en los movimientos sociales, pero no en el mundo político, de tal forma que ese vacío ideológico y programático, eso sí es, que es una consecuencia de la caída del muro de Berlín. Hay un vacío radical. ¿Por qué? Porque nadie puede reclamar hoy legítimamente que ese modelo de socialismo soviético sea una alternativa para el mundo hoy. O sea, nadie lo puede reclamar. Parece ser que Chávez sí lo cree, ¿no? Porque Chávez está construyendo paso a paso un partido único, nacionalizando todas las empresas, etc. Y bueno, quien conozca a los venezolanos sabrá que hay una tremenda crítica a lo que está sucediendo al interior, en medio de una tremenda corrupción, de un desorden administrativo monumental, en medio de muchos problemas muy graves, que seguramente van a poner en cuestión este modelo en muy poco tiempo. Y por otro lado, el caso de Cuba, con el cual nosotros los mexicanos tenemos siempre ambivalencia también, ¿no? Esta admiración, apoyo, etc. Y una incapacidad crítica terrible que nos caracteriza también a todos los mexicanos, que tiene mucho que ver con esto, que hemos vivido históricamente en medio del autoritarismo político y de una cultura estatista de la política, ¿no? Hemos pensado siempre en el Estado como el eje articulador de toda política. Y por consiguiente es muy difícil para nosotros hacer un balance crítico con Cuba, a pesar de que el autoritarismo, digamos, del sistema político cubano sería intolerable para cualquiera de los aquí presentes, ¿no? Miren, en Europa, en Alemania del Este, se dice que 1 de cada 5 ciudadanos era informante de la policía política, ¿no? O sea, era la fuente de trabajo principal para todo fin práctico, era la policía política en Alemania del Este. En Cuba no debe ser tan grande, pero sí puede andar por 1 de cada 10. Entonces tenemos que tomar un poco en cuenta, francamente, que es esa manera de vivir, digamos, esa manera de ese autoritarismo centralizado, la incapacidad de dar espacio a las voces críticas como los que aquí representan Manu, es un dato estructural del sistema, no es una cosa fácil de modificar y con la cual si nosotros nos tocara vivir ahí no estaríamos de acuerdo, ni podríamos directamente vivir. Entonces yo creo que eso no es una alternativa y algún día vamos a tener que hacer un balance crítico, digamos, de este vínculo y de mucho de lo que ha sido en los últimos tiempos una solidaridad acrítica, que es una tendencia natural de nosotros los mexicanos. Así como defendemos todavía hoy los símbolos del viejo sistema, como si defender los símbolos del viejo sistema fuera defender una alternativa. Por ejemplo, es el caso con lo que hoy sucede con el Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Tenemos una solidaridad acrítica, porque resulta que el sindicato parece víctima, pero no parece responsable de nada. Cuando que el sindicato es corresponsable de haber coproducido el desastre, que realmente era un desastre. La compañía mexicana, Luz, la compañía de fuerzas del centro, era un verdadero desastre. Como Pemex es un verdadero desastre inimaginable, como empresa intolerable que existe una situación de tal corrupción, ineficiencia, etc. Y cosas que no podemos defender porque no son defendibles. Entonces, ¿cómo separar, digámoslo así, las partes con las cuales uno se va a solidarizar y desde qué perspectiva, con lo que es la crítica necesaria a las prácticas, ¿no? El SME es el paradigma del modelo priista de la relación entre el gobierno y el sindicalismo, que es una relación particularista, es decir, no universal para toda la clase obrera, sino para ustedes, este sector, a ustedes les toca tal cosa, no a los demás, pero a ustedes sí les toca. Ustedes pueden hacer lo que quieran, ustedes pueden estar aquí. O sea, nosotros vivimos cotidianamente esta cultura del particularismo como relación social, digamos, del Estado con los sectores que tenían algún poder organizacional y movilizatorio. Y estamos acostumbrados a pensar entonces que esos son los sujetos defendibles. Creo yo que es necesario, en vista de todo lo que he mencionado, aprender y desarrollar esta capacidad de combinar la solidaridad con lo que es necesario solidarizarse, la defensa de los derechos, y por otro lado criticar aquello que es indefendible, como es la cultura de la irresponsabilidad, la corrupción interna de la vida de los sindicatos en este país, y por supuesto la ineficiencia monumental de la inmensa mayoría de las empresas públicas de la cual son responsables los sindicatos. Y nosotros lo vivimos además, no es necesario que yo se los diga, lo vive uno con la forma en que opera el sindicalismo universitario, lo vive uno, digamos, en la forma en que operan en general las cosas en este país, y de alguna forma esa herencia nos pesa todavía mucho.
Esto lo pongo como ejemplo de lo que significan las herencias culturales, ¿no? Así como para los alemanes hay un trasfondo cultural, así como para los que vienen de Europa del Este también, para los mexicanos tenemos como trasfondo cultural el estatismo de la Revolución Mexicana, que es como nuestra sombra, y con la cual tenemos que lidiar como parte de ese proceso de reconstrucción de una verdadera izquierda que tendrá que ser distinta, diferente, de una forma radical. Muchas gracias. De los 80s aquí en México, una crisis como la que vivimos este año, nada más que prolongada durante casi toda la década, ¿no? Una década de cero crecimiento, hiperinflación, una época muy difícil para este país. Entonces, en ese contexto, digamos, es que se va a producir esta caída del muro. Curiosamente, ya desde 1983 da inicio en América Latina un proceso de redemocratización. Empieza en Argentina, digamos, con la caída de la dictadura militar, estupideces de la propia dictadura militar que quiso recomponer su crisis de legitimidad invadiendo una isla cuya propiedad reclamaba Inglaterra, y entró en una guerra, la perdió, y entonces los militares tuvieron que salir del poder por la puerta de atrás, para fortuna de los argentinos, y siguió, digamos, con la democratización de otros países, pronto, digamos, ¿no? Como Uruguay, hacia 1990 en Chile, en Brasil, que es una situación especialmente importante para América Latina, ya una redemocratización en marcha desde 1985, hay una nueva constitución en 1988, y digamos es un proceso que parece imparable en América Latina. Mientras tanto, México sigue en la misma situación hasta que en 1988 en este país hay unas elecciones que muchos consideramos fundacionales de la transición a la democracia mexicana, en donde por primera vez se plantea una verdadera oposición electoral al régimen por la vía de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, en ese momento recién separado. Democrática en América Latina. El doctor Alberto Olvera es miembro del comité editorial de La Palabra y el Hombre. Alberto, te dejamos la palabra. Muchas gracias, Mario. Un gusto estar aquí en este importante evento. Quisiera empezar por mencionar a todos aquí presentes, porque muchos jóvenes aquí presentes no habían nacido cuando se desarrollaron los acontecimientos que aquí estamos mencionando, que estos últimos 20 años han sido escenario de enormes transformaciones, no solamente los procesos abiertos por la llamada caída del muro de Berlín, sino cambios monumentales en América Latina, que es importante tomar en cuenta como contexto de cómo en México vivimos o recibimos la propia caída del muro. Muchas gracias, Armando. El turno correspondiente es del doctor Alberto Olvera, investigador titular del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, doctor en Sociología por la New School for Social Research de New York, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia, Premio al Decano 2007, especialista en estudios sobre la sociedad civil, la participación ciudadana y la innovación democrática en México y América Latina. Sus más recientes publicaciones son con Ernesto Isunza, Democratización, Rendición de Puentes y Sociedad Civil, publicado en el 2006, y con Evangelina Danilo y Aldo Fianfichi, La disputa por la construcción. Quisiera empezar por recordar que en los años 70, se toda buena parte de los 80, en casi toda América Latina había dictaduras militares, varias de ellas sangrientas. Había habido un proceso revolucionario triunfante en 1979 en Nicaragua, que había impulsado muchísimo entonces las expectativas revolucionarias en general de la izquierda de América Latina. Estaba en proceso desde principios de los 80 una revolución, una guerra civil de facto en El Salvador, que desarrolló un importante movimiento de solidaridad en México y a nivel mundial. Y al mismo tiempo, digamos, se producía aquí en nuestro país una crisis terrible ya del viejo sistema priista.
se habla de la década perdida.